¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta por acá. Hoy con una emisión especial vamos a estar hablando sobre mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, como preludio a lo que va a ser la exposición. Hola Ana María, ¿cómo te va? En la Feria del Libro de este año. Es un enorme orgullo poder anunciar que voy a estar ahí exponiendo la obra, firmando la obra para quienes la tengan o la quieran. Y si no, la excusa es poder encontrarnos, poder saludarnos sin ningún tipo de compromiso, por supuesto que la compren, más que la intención de nada, de eso, de poder encontrarnos o reencontrarnos, saludarnos y nada, la buena onda. Hola Sol, ¿cómo estás? Hoy también estén atentas porque voy a estar sorteando 6 entradas para la feria. Aclaro, no es para el miércoles porque esto me excede, o sea, las entradas que pude conseguir no son para el miércoles porque es feriado y es el día más concurrido de la feria. Por suerte yo pude encontrar un lugar en ese día para poder exponer, pero lo que podemos hacer, si les interesa que nos encontremos, es pactar un día y una hora y podemos encontrarnos ahí, más que aunque no sea en la parte precisamente de exposición en el stand, pero poder aunque sea vernos, y si no pueden ir en cualquier momento el que ustedes quieran para recorrer la feria y por supuesto recorrer el stand de la editorial que se llama Tinta Libre. Para participar lo único que tienen que hacer es comentar en este espacio y seguir las páginas quienes no lo hagan, o sea, seguir la página de Facebook, seguir la página de Instagram, tanto de la llave Psi como de Ecos de un viaje de amor en el tiempo, y suscribirse al canal de YouTube y a TikTok. Nada más. Todo esto es gratis, es dar un clic y no hace falta ninguna otra cosa. De entre toda la gente que hoy comente, voy a estar sorteando esas 6 entradas que pueden utilizar de lunes a jueves, menos el miércoles porque es, como dije, feriado y es el día más concurrido. Pero a quien le guste puede aprovechar para ir cuando quiera y recorrer todo lo que quiera. Quienes aún no me sigan y sea la primera vez, acá abajo van a estar todos los datos de contacto, todas las vías de comunicación donde pueden registrarse. Insisto, no cuesta nada, es solo apretar un botón y eso a mí me sirve mucho para que todos estos canales y la divulgación de todas estas cuestiones que a ustedes les puedan ser de interés pueda crecer, se pueda ampliar. ¿Está? Bien. Yo hoy voy a comentar un poquito, sin spoilear por supuesto nada, de qué se trata esta obra, qué inspiró esta obra. La idea siempre de este espacio, que este año de alguna manera se ha reconvertido o se ha ampliado, suelo proponer un tema que en general también lo tomo de lo que ustedes soliciten o les interese, y siempre va a estar atravesado, por eso es un espacio de multiplicidad, de interdisciplinaridad, eso es lo que se propone. Va a estar atravesado por grandes mitos, grandes casos en la historia de la psicología, y este año le he sumado la parte del arte. Hoy, por ejemplo, es un espacio dedicado a eso. Hemos analizado la canción de El amor desolado. Vamos a analizar distintas canciones, libros, películas, series, etcétera. Cualquier aspecto de la cultura que les pueda interesar. Bueno, ya me han pedido los puentes de Madison. Si mal no recuerdo, creo que fue Maros.
Vamos a estar como hicimos la semana pasada con lo que es una nueva sección, caja de herramientas, que es la idea de facilitar la parte práctica de la psicología, es decir, recursos, herramientas, cosas que ustedes pueda establecer un puente, un nexo entre lo que es la teoría y la práctica en el diario vivir. Hola Maros, ¿cómo estás? Si mal no recuerdo, vos me habías pedido puentes de Madison. Bueno, como sos la primera que comenta, ya te cuento, estás participando en el sorteo de las entradas, por más que sé que no podés venir el miércoles, para que puedas ir por lo menos cualquier otro día. Así que la idea es esa, por supuesto que, y esto que comentaba, de caja de herramientas va a recorrer todos los pilares que atraviesa la llave Psi, que es la parte mente, la parte cuerpo, la parte emociones y la parte espiritual. Esto yo siempre digo, es un enfoque bio, psicosocial y espiritual. Y por supuesto, también va a recorrer, como está en esa multiplicidad de perspectivas, el área social, lo que nos atraviesa en nuestro entorno, esto es esa vinculación con el otro, y todo lo que ustedes quieran. Para eso también está este espacio, para que si se les ocurre alguna otra cosa, la aporten y en base a eso se pueda sumar. Sí, ya lo sabía, Manos, no te preocupes. Bien, así que no tengan miedo en comentar, preguntar, proponer lo que ustedes quieran y de paso hoy participan en el sorteo. Bueno, voy a ir directo con qué se trata esto. Primero les voy a mostrar, este es el librito, esta es la tapa. Yo voy a ir desmenuzando de qué se trata cada aspecto que está muy representado en el nombre de la obra. Pero van a encontrar, acá hay una pregunta acá abajo que es clave, que dice ¿cuánto serías capaz de dar por amor? Y van a encontrar acá, tanto en la tapa como en la contratapa, 4 elementos. Acá tenemos una copa o un grial. Acá tenemos un libro. Y en la contratapa, aparte de toda la reseña obviamente, hay una lanza y una cruz. El libro, como verán, es bastante gordito. Y esto es lo que voy a estar firmando el miércoles en el stand de Tinta Libre. Esto, la ubicación, para que la tengan presente, es en la Feria Internacional del Libro. Esto es en la Rural, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay un horario amplio de la feria, pero yo particularmente voy a estar el miércoles de 18:30 a 19:30. Es en el stand 159, Pabellón Azul. Igual todo esto está anunciado en todas estas páginas que yo les comentaba. Y si no, me preguntan, no hay ningún problema. Entonces, voy a empezar con lo que es, de qué se trata, por lo menos lo mejor que pueda explicarlo sin divulgar ningún contenido ni hacer ningún spoilero. Bueno, la primera pregunta, porque esto va a servir tanto a los que la hayan leído, como sé Carla la ha leído, por ahora igual no apareció, como para quienes no. O sea, quédense tranqui que si no la leyeron, que es la mayoría por supuesto de los casos, no es que van a estar perdidas en esta charla, sino la idea es muy groseramente comentar de qué se trata, y para quienes sí la hayan leído puede servir como por ahí una guía en cuanto a alguna cuestión que se haya
escapado o que podamos debatir, que podamos ampliar. Eso puede estar también muy interesante. Entonces, por supuesto que la primera pregunta que desde la lógica cualquier persona se haría es ¿de qué se trata? ¿A dónde apunta Ecos de un viaje de amor en el tiempo? Bueno, yo decía, bastante de eso está resumido en el título. Hola Carlita, ahí apareciste, no podía ser menos. Bueno, vos también estás participando. Ya sé que tenés el libro, pero la excusa, en tu caso, puede ser para recorrer todo el resto de la feria. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, un poco bastante está presente en el título. Debajo está esta pregunta que yo les decía, ¿cuánto serías capaz de dar por amor? Eso ya nos da una buena pista. De manera que si yo esto lo tuviera que decir lo más fácil y abreviado posible, tendría que decir que es, obviamente, una historia de amor, pero con unas cuantas salvedades. Primero es del amor entendido y utilizado como poder para salvarnos a nosotros mismos. Primero cayendo en la trampa o en la ilusión del romanticismo, y esto parte del mito de las almas gemelas, que después lo voy a explicar, para finalmente darnos cuenta de que la única salvación es personal. Por eso la invitación es a subirnos a un viaje, que también está esto presente en el título, para ir llegando a esa desilusionante verdad. Bueno, por esto es que voy a ir desmenuzando eje por eje. Como este espacio es múltiple, el libro está estructurado en esa misma forma múltiple que es con la que pienso y entiendo el mundo. No podía ser de otra manera. Por lo que no se van a encontrar con una obra clásica armada en forma lineal, principio, desarrollo, fin, sino que se van a encontrar con interludios donde hay filosofía, donde hay poesía, y diversos cuentos que se pueden tomar por separado o todos juntos, formando ahí sí una narrativa que va a alcanzar su clímax y su desenlace, pero que puede avanzar y retroceder, se puede desviar, se pierde y se encuentra. Como este mismo espacio reúne varias disciplinas, formas literarias, pensamientos, ideas, sentires, pasajes, es también un verdadero viaje interior a través de una alegoría de tiempos, de espacios, de criaturas, de mundos, donde fantasía y realidad se van a dar la mano y se va a desvanecer esa separación entre el pensamiento científico y la magia, entre la razón y el romance. Y por supuesto, como yo estoy involucrado en esas páginas, no podía estar exento de simbología, numerología, mitología y misticismo, que algunos podrán hilar esto bastante rápido y otros de alguna manera se pueden intuir. Las contradicciones de la vida, exactamente.
es ese mismo camino intrincado de ida y vuelta que nos propone la vida. Y ojo, con esto no quiero decir que sea una cosa... Bueno, Carla será mucho mejor referente en eso porque lo ha leído que lo que le pueda decir yo, que no puedo ser objetivo por razones obvias. Pero no quiere decir esto que sea un libro complicadísimo o imposible de descifrar o súper, o digamos, reservado a unas ciertas, para un cierto sector o ciertas personas, porque sea de difícil llegada. Eso creo. Creo que se termina entendiendo, se termina que de alguna manera fluye, estando en un intermedio. No es ni una lectura súper simple de un día y tampoco es una lectura imposible. Requiere, sí, un cierto trabajo, como lo requiere la vida, un cierto viaje, un cierto coraje, eso sí, porque es una invitación a un autodescubrimiento. Entonces, voy a empezar por orden. Es para todos los curiosos. Bueno, perfecto. Vas a ser mi asistente, Carla. Creo que lo podés publicitar mucho mejor que yo. Voy a empezar por el tema de esto de los ecos. En esto de ir desgranando un poco el título. No me puedo correr de la parte mitológica. Voy a empezar hablando del mito de Eco y de paso anticiparles que este mito va a formar parte de una segunda edición ampliada y corregida que ya saldrá en su momento. Así que bueno, esa también es una buena primicia. El mito oficial de Eco nos habla de una ninfa de las montañas, que era muy hermosa, muy alegre, y que tenía como atributos principales la simpatía, la elocuencia, a un punto tal que conquistaba a todos los mortales que iban a su paso, más por lo que decía que por su belleza. Zeus, el dios de dioses, sentía deseo, no podía ser de otra manera, sentía deseo por las ninfas y, digo, no podía ser de otra manera porque en la historia de este tipo de dioses está repleto de estas cuestiones de los excesos. Entonces Zeus solía frecuentar a las ninfas y su esposa, que se llamaba Hera, estaba celosa por supuesto de esta actitud, un día lo sigue para pescarlo infraganti. Esta ninfa, Eco, ayuda a Zeus, se hace cómplice de él para distraer a Hera aprovechando su facilidad de palabra, una larga conversación para distraer a la esposa de Zeus y que él tuviera tiempo de escaparse. Bueno, pero ¿qué pasa? Hera, que no era ninguna tonta, se da cuenta de las intenciones de la ninfa y la maldice a repetir las últimas palabras que cualquier otra persona o ser que se le hubiera arrimado le hubiera dicho. Después Eco se encuentra con Narciso. ¿Se acuerdan de Narciso? Fíjense cómo también muchos de los mitos que hemos visto se van enlazando. Hola, Pepe de Manizales, ¿cómo va? Narciso, el más hermoso, joven con el que de todas formas no podía hablar Eco por la maldición que tenía. Entonces lo que hace es seguirlo a través del bosque. Narciso en ese momento estaba de caza con
un grupo de gente y pierde a sus compañeros, los llama, les grita y Eco no tiene otra opción que repetir esas últimas palabras. Como Narciso no encuentra a sus compañeros de casa, les pide que vayan hacia él, que vayan a su encuentro. Entonces Eco, como un rayo, va justamente a encontrarse con él, repitiendo una vez más sus palabras, y él, que hace, como buen Narciso, la rechaza, porque Narciso rechazaba a todo el mundo, si se acuerdan del mito, y queda desesperada la pobre Eco. El final de Narciso, por supuesto, ya lo conocemos. Se pierde o se ahoga en su propia imagen. Eco llora su muerte y después ella es la que se muere, quedando el recuerdo de su maldición cada vez que escuchamos el eco de nuestra propia voz. Esto es lo que dice el mito oficial. Yo, en este anticipo que les hacía de esta segunda edición ampliada, voy a dar un mito de autoría propia. Es decir, me voy a tomar el atrevimiento de inventar un mito nuevo sobre Eco. Entonces, fijémonos cómo esto del eco se basa de alguna manera en lo que el amor nos deja. Un eco que, según el caso, puede ser bendito o maldito. Amores que valgan la pena ser vividos y amores que no. Y acá ya vean cómo empezamos a jugar con el tema de la dualidad que va a recorrer toda la obra. Y que el eco no se agota solo en esto que les decía del amor, porque nos conecta también con la muerte, que va a ser otro tema que va a estar presente en toda la historia, en toda la trama. Y en relación a esto, al fin y al cabo, de nuestro tránsito por la vida, solo queda eso, un eco, un recuerdo, una voz, palabras. Estamos hechos de palabras. Freud hablaba de huellas némicas, que son esas inscripciones de las experiencias que pueden persistir en el preconsciente o en el inconsciente y se van a reactivar cuando son investidas desde el momento en que esto sucede. Cuando digo investidas, esto es mover una energía pulsional para ligarla a una representación, a un grupo de representaciones, a un objeto o a partes del cuerpo. Y en base a esto, recuerden la charla, la pueden buscar, recordar, repetir y reelaborar. Y en esto que yo decía del eco bendito o el eco maldito, se va a volver maldito cuando lo que resuena en nuestra cabeza son esos fantasmas que nunca se van. Porque más allá de las pérdidas físicas, lo que siempre permanece y se repite compulsivamente son estos ecos sin duelar, sin sanar. Ahí es donde nos quedamos anclados en un espacio y un tiempo, como si fuera el infierno congelado del Dante. Hay guiños también sobre esto, que es el más profundo de los círculos del infierno, que son 9 también. Vayan tomando nota de esta cuestión de los números. Y donde causalmente se encuentran los traidores, que es para el Dante como la peor de las ofensas, el peor de los pecados. Y
Si esto también lo analizamos un poco, no hay peor traición que hacia uno mismo, que la que hacemos hacia nosotros. Eh, porque al quedar congelados en un tiempo y en un espacio que nos aprisiona eternamente, entre comillas, o por lo menos lo que dura una vida, todo lo demás sigue su curso, avanza, menos esa parte que no nos deja seguir moviéndonos hacia esa búsqueda, ese viaje hacia la felicidad, o lo más cercano a lo que se entendería por felicidad. Esta es la parte de los ecos. En segunda medida tenemos el viaje, que es otro símbolo. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan, me frenan, comentan. Hola Luliana, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué decir con esto del viaje? La vida es un viaje. El libro va a hablar de el viaje de dos almas que se buscan desde siempre, desde el inicio de los tiempos. Y acá sí me meto con la metáfora que les anticipaba de el mito de las almas gemelas de Platón. Muy resumidamente se los voy a recordar, porque esto ya lo hemos visto. Este mito describe a aquellos humanos, entre comillas, porque en realidad estamos hablando de humanos como semidioses completos que tenían. ¿Por qué completos? Porque en su cuerpo biológico reunían 2 caras, 4 brazos y 4 piernas, y por supuesto los 2 sexos. Lo que es muy interesante de esto es que tenían una naturaleza circular. El círculo, otra simbología, está asociado a la perfección. Y, como dije, tenían 3 géneros: masculino, femenino y andrógino, que los combinaba a los otros 2. Y si hay un hilo conductor en todos los mitos, por lo menos en los mitos griegos, es que siempre se da esto de la ambición humana que pretende robarle ese poder a los dioses. Y, por supuesto, estos dioses, que son bastante coléricos y vengativos, esto no lo toleran. Entonces Zeus y compañía cortan a la mitad como castigo a estos irreverentes mortales. Desde entonces es que los humanos que quedan separados quedan condenados a buscarse por siempre a esa otra parte para curar el dolor de esa herida primordial de los dioses. De ahí partimos en cuanto a las almas gemelas y todo lo que después se conoce como amor romántico. Llegar a la perfección, exactamente. Que fíjense que paradójicamente eran seres completos, entre comillas, pero así todo no les bastaba. Querían robar el poder o envidiaban el poder de los dioses. Lo interesante de esto es que lo podemos debatir desde tantos lugares, que hasta desde el entrelazamiento cuántico, porque ahí lo interesante es que no hablamos de un átomo dividido en 2, sino de un átomo y su doble, de un yo, y acá me voy a poner desde la línea de Jung, de un yo y de su sombra, de su inverso. Y esto va a ser el punto clave por excelencia en el libro.
llegar a la completitud. Exacto, Maros, de eso se trata. Es decir, el libro nos va a plantear esto de las almas gemelas no desde el lugar clásico de Platón, sino hacia esta filosofía mucho más contemporánea que nos trae la física cuántica. Como empezar a desmitificar toda esta cuestión del amor romántico y aventurarnos en un amor mucho más complejo. Y el viaje, por supuesto, también es uno de los temas, diría que es el tema célebre por excelencia de la literatura, porque forma parte desde la Odisea a la Divina Comedia que ya he mencionado, a Edipo Rey, mito del que ya también hemos hablado, Fausto, el Moisés bíblico, para nombrar algunos de los textos que acompañan la obra de Freud. A lo largo del propio viaje que él hizo, porque era un investigador, un estudioso también de toda esta cuestión mitológica, a los que va a hacer cita permanentemente, porque acuérdense que consideraba a los poetas y a los escritores como canales de expresión, aún sin que lo supieran, de la problemática de la vida inconsciente. Paradójicamente, Platón, y esto es otro tema de debate, planteaba que en su república ideal el gobierno tendría que estar a cargo de los filósofos y él echaba a los poetas. Bueno, Freud dice en este punto lo contrario. De hecho, podemos entender el proceso terapéutico cuando uno encara un trabajo de analizarse como un viaje. Es un viaje. Es un movimiento. El deseo es estructurante y desestructurante. Es también un viaje no solo hacia un mundo interior, hacia una interioridad, sino hacia el mundo de los sueños. Y acá también, por supuesto, que es donde nos sumerge el libro, donde queda un interrogante si estamos en el mundo de los sueños, en el mundo inconsciente, en el mundo real con mayúscula, un real del más allá, un real lacaniano. Y esto, por supuesto, no lo voy a desentrañar, sino lo dejo a que lo elaboren y saquen sus propias conclusiones. Podemos pensar en el arquetipo del héroe como la mejor metáfora de ese viaje imaginario. También hemos tenido charlas sobre esto. Y el dominio de nuestras pulsiones, de los excesos, de ese goce sin límite cuando se vuelve pulsión de muerte, cuando se vuelve tánatos, cuando se vuelve nuestra sombra. Maros, un viaje al universo desconocido consciente. Mira qué linda contradicción que tiraste ahí. Sí. Porque se supone que si es consciente no sería tan desconocido. Lo que pasa es que a veces uno sobre eso se hace el desentendido. Hola, Emanuel, ¿cómo va? Recuerdo, todos los que comenten participan del sorteo. Son 6 entradas, no se olviden. Bueno, de eso trata justamente Ecos de un viaje de amor en el tiempo, de ese viaje.
de aquella segunda frase, que es la que la mayoría no recuerda, del oráculo de Delfos, porque debajo de conócete a ti mismo y conocerás el mundo, hay otra que dice nada en demasía. Buenas noches, Doc. El miércoles estaremos junto a mi amiga a firmar su libro. Bueno, muy bien, los espero. Gracias. Y sobre esto del viaje, un punto también que es fundamental, y acá sé que esto va a generar debate, la invitación a disfrutar ese viaje sin esperar nada, sin esperar llegar a ningún lado. No hay destino. El viaje es el destino. Esto para nuestra forma de entender el mundo, para la concepción occidental, consumista, materialista, no cierra bajo ningún concepto. Sería como en otros términos decirles trabajen, esfuércense sin esperar la retribución. No nos entra en la cabeza. Vivimos esperando el resultado. Esto en otras palabras se llama apego. Y es la prueba más difícil a la que se enfrenta el protagonista. El desapego. Hoy, como vivimos, el resultado es todo. Bueno, yo les decía, el libro invita a hacer y hacer el viaje. Que el viaje en sí mismo es el destino. Si voy únicamente movido por la llegada, por el resultado, por el destino, no puedo vivir el viaje. Es como subir una montaña esperando continuamente llegar a la cima sin vivir, sin saborear cada paso. Hola Ana María, ¿cómo te va? Maro, sí, pero desconocido entre comillas porque es conocido en nuestro inconsciente y en ese universo de la terapia trataremos de hacerlo consciente. Exactamente. Muy difícil el desapego, hay que laburar mucho en ese viaje. Exacto. Que el problema acá es que hay una falsa idea de... me pareció maravilloso un meme que vi hace poquito que decía, había un maestro que se encuentra con un discípulo que se encuentra con su maestro espiritual y le dice, maestro, ya me despojé absolutamente de todo. Como diciéndole, bueno, ¿qué pasa que no me estoy iluminando? Y el maestro le dice, ¿te despojaste también del deseo de iluminarte? Bueno, esta es la cuestión. Llegar al punto de desapegarnos también de la idea de alcanzar esa supuesta iluminación. Que el desapego, ojo, no es justamente abandonar o entregar mis posesiones, mis cosas, como abandonar toda cuestión material, sino lo que yo llamo no apego, y esto hay un apartado en el libro, que es ese difícil estado intermedio, porque nunca llegamos a esa revelación absoluta, a esa iluminación de la que está la metáfora de Buda, que aprovechando esa metáfora, la idea sería entrar en un estado interior meditativo sin esperar esa supuesta
ese supuesto estado de vacío de pensamiento que no existe, sino simplemente permanecer, que sería el paralelismo a hacer el viaje. Es permanecer, es sostener esa paz interior, pese a todo lo que está, pese a los ruidos internos, a las voces internas, a los fantasmas, a las distracciones. No es me hago un vacío de todo lo que me rodea, necesito un espacio de absoluto silencio, me lleno de rituales, de cuencos, de aromas, tiene que estar todo a oscuras, tengo que estar, no sé, en una parte especial de mi casa, o en la naturaleza, o en la montaña, en un retiro. No, es acá y ahora, donde estés como estés, es ser la meditación. Esto es lo más difícil, porque si no sigue siendo una evasión en esto de necesito mi lugar de escape, mi lugar feliz, que por supuesto lo puedo tener un ratito, pero después tengo que volver a la realidad. Entonces la idea es esto, es lo que hay, es lo que está siendo y está bien. Y poder permanecer ahí, no escaparse. Cuando nos desprendemos de esa expectativa, paradójicamente, es cuando empezamos a caminar el viaje, a hacer el viaje. Yo en esta etapa de mi vida estoy en ese proceso de desapego y me voy sintiendo bien. Es un viaje que no tiene fin, sino disfrutar día exactamente, porque si yo lo único que espero es con esto ganar alguna, no sé, retribución espiritual o material o la que fuera, estoy justamente haciéndolo desde ese lugar y esto también es apego. Y mientras me quede esperando, no estoy entendiendo el punto. Exacto, comparto eso de no estar en absoluto silencio. La realidad nos llama y con eso tenemos que hacer. La meditación se puede hacer en un colectivo, exacto, donde sea. Es como ser la meditación. Bien. El próximo aspecto es el amor. Tema del que ya he hablado sobremanera. Igual me voy a detener un ratito más porque es inagotable, porque si el eco disfraza amor, como dije al principio, el amor disfraza poder, como también dije al comienzo, y no solo en el libro, sino en la vida. Una de las definiciones que más me gustan sobre el amor es que es un poder sobre el otro, que puede utilizar para bien o para mal, para construir o para destruir. Y es un poder sobre uno mismo cuando hablamos de amor propio, de un narcisismo sano. Tolstoy, escritor ruso, decía que el poder basado en el dominio es la antítesis del amor. Y que el amor es la luz que se entrega al otro al efecto de mejorar su alma, su mente, su conocimiento. Esa también es una de las definiciones que más me gustan. Sabemos que uno de los componentes del amor es el deseo. No solo lo circunscribo a la pareja, sino el deseo está presente, porque no estoy hablando del deseo sexual, sino del deseo en sentido psicológico, psicoanalítico, que, como lo plantea Hegel, en términos filosóficos, es deseo de reconocimiento. Es una lucha, ¿se acuerdan esto que hemos visto, la dialéctica del amo y el esclavo? Una lucha de dos conciencias a muerte por ser reconocidas.
¿Cómo se puede resolver esa encrucijada? Bueno, a través de la autoconciencia. En otras palabras, nuestro propio trabajo de autoconocimiento y reconocimiento. Y el libro recorre mucho también el tema del narcisismo en sus extremos, en su caída para llegar a la entrega de un amor mayor, que eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de esta parte de esto del desapego. El desapego a qué? A nuestra personalidad, a lo que creemos que somos, a nuestro ego, en otras palabras. Y a desmitificar, como dije antes, el mito de las almas gemelas, o mejor dicho, a reconfigurarlo hacia la conciliación de los opuestos de las que nos hablaba Jung. Esto del matrimonio interno, el matrimonio sagrado, de esa alquimia que debe darse en nosotros, la verdadera alquimia, la transformación interna. Esta es la verdadera magia, para, a partir de esa naranjita cuasi entera, disponer, habilitar un espacio para otra naranja cuasi entera. Exacto. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo de vuelta. Y si unimos el amor al viaje y al mito del héroe, Platón nos decía: no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor. Lacan, por su parte, él decía que sí, en su gran definición del amor, que amar es dar lo que no se tiene. Esto traducido es que lo que no tenemos es justamente esa renuncia que tenemos que hacer, y esta creo que es la gran palabra, renuncia, a la fantasía de esa completitud en ese otro del mito de Platón, de las almas gemelas. Es tratar de llenar eso en nosotros, de completarlo en nosotros, sabiendo a su vez esto que decía Carla, que es inalcanzable, pero aceptándonos tal y como somos, como imperfectos que buscan perfeccionarse. Personas que se conocen a sí mismas y que luchan por su libertad y su deseo. La trampa de caer en la ilusión del amor es que por un instante que puede durar toda una vida o vidas, es que nos hace creer que ese otro sí viene a cubrir la falta. Y no solamente un otro. Hay personas que esto lo tratan de completar o de llenar a través de una carrera, cosas materiales, posesiones, estatus, cargos, etc. Y que nuestro valor cobra sentido en base a ese lugar que nos ha dado ese otro o esas cosas, haciendo desaparecer, mientras esa ilusión dure, el tiempo y el espacio, y haciendo del mundo un lugar menos desolador y menos angustiante. Hola Miriam, ¿cómo te va? Amor es aceptarnos enteros con todo lo que nos rodea. Es paradójico, porque es entender que no somos enteros y que nunca lo seremos, pero que tampoco somos medios. Ahí está la paradoja. Es como decir, entiendo que estamos en falta, porque si me pongo psicoanalítico, todos somos seres castrados, y es aceptar esa castración, aceptarla de buena manera,
pero hacer este trabajito justamente de completarnos, ese matrimonio del cual hablaba, conciliar los opuestos, la pareja interna. Y a partir de ahí voy a estar dando una disposición para un otro que también venga en esas mismas condiciones. Hola Eva, ¿cómo te va tanto tiempo? Miriam, exacto, cuando se busca esa parte afuera, exactamente, ese es el punto, es entender que ese otro no me va a poder dar nada de lo que yo pretendo. Esta es la ilusión. Sobre esto es lo central que recorre el libro. El personaje, ilusoriamente, con esta analogía de la magia, cree que puede forzar esa aparición en el afuera. Es decir, que esto es lo que desde nuestra filosofía de falta hacemos, como si esto se limita, y las aplicaciones de hecho funcionan de esa manera, los algoritmos funcionan de esa manera, es decir, bueno, a ver, vos como si fuera a llenar casilleros, ¿qué pretendés de tu pareja? Que sea así, 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 así. Y del otro lado lo mismo. Entonces, bueno, es como Alcoyana, match, listo, sean felices. Y no funciona así. Porque después, es algo que me mienta mucho, cuando se cae el velo de la ilusión, me doy cuenta que ese otro no me llena nada de lo que yo esperaba y viceversa. Y ahí es donde viene la desilusión y la desolación. Lo más probable es que esa persona cambie de figurita esperando que venga un otro que sí, complete, y de vuelta, cada vez la desilusión es mayor. Ernesto, no somos completos ni una mitad, somos uno dividido. Exactamente, ese es el punto. Nunca seremos completos y tampoco somos una mitad. Somos una división. Somos muchos. Y esto es lo primero que hay que asumir. Hay en principio un otro u otros que nos componen. Entonces es aprender a lidiar con esto y entender que nos vamos a encontrar del otro lado con lo mismo. Ahí es donde cada uno tiene que hacer su trabajito de aceptar primero esa división y poder vivir, psicoanalíticamente se diría soportar, no es una palabra que me guste demasiado, pero yo diría sobrellevar el síntoma. El amor es aceptar al otro como es y aceptarse a uno también como es. Exacto. A partir de esa aceptación radical es donde uno genera esa disposición. Bueno, de hecho, a propósito de esto, Freud descubrió que no hay norma cuando dos cuerpos se encuentran. No hay un objeto natural, esto no es un encastre como se da en el reino animal. Y lo que reemplaza eso, que no hay, es lo que podemos llamar síntoma, lo que entendemos como síntoma. El síntoma representa lo que no se dice, es el lenguaje del cuerpo que hay que saber escuchar. Podemos decir muchas cosas respecto a las elecciones amorosas, pero el amor es algo que no podemos terminar de abarcar. Lo mismo pasa con la sexualidad, lo mismo pasa con la muerte, lo mismo pasa con la espiritualidad, todos los temas que recorren la obra. No hay absolutos. Acá es donde entra este margen de misterio, de lo inabarcable,
que conecta el deseo con la muerte y con la espiritualidad. Y donde de alguna manera podríamos empezar a responder un poco por qué tan difícil es sostener el deseo en lo que es en general en las relaciones amorosas, como expansión, como eros, como creación, como vida, porque si lo que pretendemos es el control y lo que nos gana es el miedo a la muerte, si tratamos de alguna manera, como pasa en la historia del libro, contener a la muerte, encerrarla, como si esto fuese posible, como guardarla en un frasquito para que nunca llegue, que esto es un poco lo que hacemos figurativamente cuando evitamos y cuando posponemos. Si aún así pudiéramos ser inmortales, entraríamos en una rigidez tal, en una fijación. Entonces, volviendo, desmitificar la idea de esto de la complementariedad. No hay amor complementario, no hay un otro que me va a dar lo que yo no tengo y viceversa. No existe esa supuesta armonía donde se puede dialogar siempre en paz y sin peleas. Lamento desilusionar por ahí con esto. El amor no tiene mucho que ver con eso. El amor es el amor real. En el amor, el desencuentro está presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es, jugando esto con las palabras, el encuentro de dos seres que son irremediablemente diferentes. Entonces, que el amor sea siempre sintomático, un síntoma, también implica esta idea de la no complementariedad. Ana María, muy interesante, integrativo, felicitaciones, gracias Ana María por la buena onda. Entonces, esto es lo más importante de lo que les estoy diciendo. Hay dos no hacen uno. El sufrimiento es parte del amor y como el desencuentro es siempre angustiante, no puede separarse del amor. Había una frase también que me gustaba mucho que decía, si no amas, sufrís, y si amas, también sufrís. O sea, no hay escapatoria. Y justamente cuando lo que impera hoy en día es que cuando hay angustia, hay desencuentro y entonces enseguida no va más, se acabó el amor, hay que cambiar por otro objeto. Es la lógica del mercado, cambiemos lo que nos sirve. Esto de fantasear con que hay otro que funciona mejor, un nuevo modelo más afín con nosotros, con nuestra búsqueda. El amor de fantasía, el de novelas, nos hace perder el foco. Totalmente, es que de esto que yo comentaba al comienzo, desde el mito de las almas gemelas, a partir de ahí, todas las historias recorren esa visión romantizada. Mucho más cerca en el tiempo lo que hemos conocido, las novelas, las películas, por lo general van por ese lado. ¿Cuánto dura el amor entonces?, dice Miriam. Bueno, qué preguntita la tuya. El amor hay que construirlo y nutrirlo a diario. Durará lo que dure esa construcción. Ahí está el tema. No tiene una duración, no tiene una fecha de caducidad, de vencimiento. Lo que se acaba es la ilusión.
Y ahí viene el desafío de, o empezamos a construir desde otro lugar, desde un lugar donde veo la película completa y elijo quedarme y elijo construir sobre eso. Creo que viene bien esto que decíamos, un síntoma que yo pueda sobrellevar, como en esto de decir, el síntoma del otro lo puedo sobrellevar, o si no entro en esta dinámica de, bueno, no me sirve, busco otro objeto y otro objeto y otro objeto y me la paso de objeto en objeto, en ese ciclo de ilusiones. Ernesto, si la tele cumple un lugar fundamental en la vida de una persona. La tele, y te diría los medios en sí, cualquier influencia, desde lo que uno lee, todo por lo cual va formando conceptos, arquetipos, mandatos, esquemas de cómo se supone que son las cosas. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer el trabajito de discernimiento, de separar. Porque mal o bien, todos hemos sido criados y alimentados desde todas estas formas de entenderlo. El problema es cuando las naturalizamos y no las cuestionamos. Entonces, esta es la paradoja, la real paradoja. Uno va en búsqueda del amor para encontrar una supuesta estabilidad, una supuesta solidez para nosotros, ser algo para alguien, ser reconocidos, y eso en general falla. Y no es que la pareja esté mal, sino que hay algo estructuralmente fallado. Esto es lo que tenemos que entender. Y tiene que ver con lo que vengo diciendo, que el amor es siempre sintomático, porque lo que el otro encuentra en mí no es exactamente yo. Es una idea que se hizo de mí. Ahí es donde viene la desilusión y donde se nos cae el velo y donde tenemos que dar ese paso. Porque ¿qué pasa? Yo no encuentro demasiada consistencia en eso, sino todo lo contrario. Más bien me desarma, que acá es donde decía que es desestructurante. Y por eso puede venir la angustia. Es paradójico porque uno cree que va a ser para el otro, que el otro me reconozca. ¿Y qué pasa? Cuando pasa el tiempo del enamoramiento se van cayendo las máscaras del amor. Y uno se va encontrando que uno no es único, especial, que hay desencuentros, que el otro no me completa, que nos enfrenta a nuestra propia falta, que nos vuelve a conectar con lo desconocido, con la muerte. Tengo a mi gato que te escucha conmigo y te maulla. ¿Le interesa tu exposición? Bueno, amo los gatos, así que no me extraña. Ana María, eso, ¿cómo se supone que sean las cosas? La búsqueda, la permanencia, a la vez que la superación. Es que es esto. Venimos de alguna manera suponiendo que las cosas deben ser así, que el otro me va a completar, y cuando me doy cuenta que no viene a completar nada es donde nos tenemos que enfrentar con nuestra propia falta y trabajar eso. Ahí está la cuestión. Y es un trabajo individual. ¿Cómo me puedo... A ver, la palabra no es garantizar porque no hay ninguna garantía de nada, pero la idea es
que para que pueda pretender lograr un vínculo lo más sano posible, es justamente trabajando mi propia falta, es que el otro trabaje su propia falta y a partir de ahí encontrarnos y crecer juntos. Uno se va encontrando con la realidad, sí, con las dos realidades, la realidad con minúscula y la realidad con mayúscula, ese es el punto. Pensemos, un proceso implica poder curarse de la neurosis, por lo menos si hablamos de un psiquismo, del psiquismo en general, o por lo menos de los que consideraríamos sano, esto es tomar posición frente a las elecciones, con sus ganancias y sus pérdidas. Y especialmente dejar de buscar ese reconocimiento, que ese amor venga de un otro con mayúscula, un otro significativo. Dos amores que se conectan, que se descubren sin máscaras, dos saberes distintos, sin remedio de dejar de serlo, pero que aún así eligen acompañarse y que juntos se potencian y se expanden. Y esto va a ser el punto culminante al que se va a tener que enfrentar el protagonista de la historia. Y llego finalmente al último aspecto, que es el tiempo. Esto enlazándolo con la psicología, Freud revolucionó no solo por su visión sobre la sexualidad, sino también con el tiempo, porque él fue el primero en hablar de el inconsciente como una atemporalidad y con su actualidad permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado no tiene tiempo, no hay un pasado, presente, futuro, siempre es. Algo que pudo haber sucedido cronológicamente hace 40 años, si yo no lo he trabajado, sigue estando acá, sigue sucediendo ahora. Siempre es actual, siempre está pasando. Y no hay un solo tiempo, porque lo que dije recién, los encadenamientos entre los sucesos no responden a lo cronológico, sino a lo lógico. Así es que la historia se va a volver como una máquina automática que funciona por su propio empuje y resignifica lo anterior constantemente. Así está estructurado el libro y de esa manera podemos empezar a pensar en un tiempo circular que no es lineal. Esto Lacan lo llamó como el futuro anterior. Y si se acuerdan, como vimos con Nietzsche, en cuanto a esto del eterno retorno, como una idea de tiempo cíclico, como un tiempo que no tiene un principio y un final. Y donde desde ese lugar aparece la amenaza constante del fin del tiempo, en el sentido de ese apocalipsis que se hace presente representado en el agujero negro de la angustia ante la nueva realidad que se nos desvela cuando se cae justamente la ilusión. Y una vez que esto pasa, funciona como en un proceso terapéutico, funciona como con el deseo. Por eso decía que es estructurante y desestructurante. ¿Por qué? Porque no se puede volver atrás. No se puede ser el mismo. Ya sabemos
lo que no queríamos saber. Nos podemos hacer los tontos, sí, toda una vida, toda una eternidad, pero ya lo sabemos. Esto que decía Maros, o Miriam, perdón, no me acuerdo, ya pasó a la conciencia. ¿Qué hacemos con eso? Ya es otra historia. Se abre un portal, imaginémoslo así, figurativamente, en el espacio-tiempo, que nos puede permitir un salto hacia otra dimensión. Y ahí es donde el libro nos invita a preguntarnos: determinismo o azar, si Dios, o como lo queramos entender, juega o no a los dados. Lo dejo esto como interrogante. Podemos pensar qué nos diría el buen Freud o Jung, que en la medida en que no hagamos consciente lo inconsciente, lo vamos a llamar destino. Fatalidad, ¿se acuerdan como vimos con Ananké? Esta diosa que es la pulsión de la conservación, la diosa de la inercia, del automatismo. Freud nos dirá que somos hablados y que por eso hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado. Bueno, podemos pensar que todo tiende a la repetición. La pulsión, de hecho, es en sí una repetición, pero tenemos el poder de crear ese portal metafórico del que les hablaba, esa fisura como salto a otro estado de cosas, a otra conciencia, para lo que en el libro yo apelo metafóricamente a la magia. Pero de vuelta, la verdadera magia es la transformación de adentro, esa que nos va a llenar de poderes, porque saber es poder. Y como dije, con el amor es poder. Bueno, Nietzsche, si me estuviera escuchando, estaría encantado con todo esto que estoy diciendo, porque todo en sí parece esconder una voluntad de poder. Un escape a lo que de otra manera, un escape en el buen sentido, ¿no? Una salida a lo que de otra manera sería como la condena eterna, repetitiva, la compulsión a repetir más allá de todo tiempo y espacio, como pasa en el libro. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quizá los dados sean nuestras decisiones. Interesante lo que decís, Miriam, sí. Yo siempre digo a Dios rezando y con el mazo dando. Son ambos. Uno hace su propia suerte o ayuda a su suerte. Fangio también decía en su sabiduría campechana que la suerte te pasa a 10 centímetros por arriba de la cabeza, y él lo que hacía era levantar la cabeza. Bueno, fíjense, tan hermosamente simple como grafica esto. Es decir, la suerte puede estar ahí dando vueltas, pero uno tiene que saber aprovecharla. Y en resumen, como todo tiende, desde esta forma de verlo, a repetirse en el universo, guardemos para nuestra memoria, para viajar al pasado, repeticiones que sí valgan la pena recordar. Hay una de mis frases preferidas de Freud, es que la mejor manera de olvidar es recordar. Y si la uno con otra de Platón, él decía que aprender es recordar. Después hay un verso que dice que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa.
En otras palabras, el hombre es un Dios creativo porque supera sus propios límites, se excede a sí mismo, pero cuando piensa es un mendigo porque está pidiendo, está rogando alcanzar una verdad mediante el razonamiento. En el intermedio hay una mediación que nos permite la escritura, que no es un ámbito material sino espiritual porque conecta subjetividades. Entonces, la escritura es un excelente recurso o como nexo para ambos mundos. Finalmente, les quiero dejar algunas perlitas para que piensen, por supuesto, pregunten y comenten todo lo que quieran. El protagonista recorre 7 pruebas en su viaje, ganando 7 velos o 7 colores en cada una de ellas. En una parte tiene que tomar una decisión crucial, A o B. Hay mucho de esto de números. Hay referencias al uno, a una totalidad, a la dualidad, al dos, a la trinidad, a lo cuaternario. Yo les recuerdo, en esto que les decía al comienzo, tenemos 4 símbolos: la copa, el libro, la cruz y la lanza. Que la lanza en realidad es un 4 en 1, porque además de lanza es una piedra, es una espada, es el falo y es un árbol. Estos 4 a su vez se hacen uno. La dualidad atraviesa todo el libro, como había dicho al comienzo. La Trinidad aparece y reaparece como un guiño al mito de las hechiceras que hacen y deshacen el hilo de la vida, a las pitonisas del oráculo, además de multiplicidad de deidades de todo tipo de religiones y creencias, donde el 3 es un número siempre recurrente. Y el 4, por supuesto, tiene también múltiples asociaciones. Los elementos, los 4 elementos, cada uno representado por un cuerpo inferior. El fuego en una analogía, una representación de la llama del yo espiritual. El agua, el cuerpo emocional. El aire, el cuerpo mental. La tierra, el cuerpo físico. Los 4 jinetes del Apocalipsis. La mesa. Las 4 patas de la mesa que nos recuerdan nuestra parte más animalesca. Los animales, muchos animales tienen 4 patas, que es una representación de la materia. La piedra, yo les decía, es en sí 4 elementos: piedra, espada o lanza, falo y árbol. El falo, por supuesto, un símbolo de poder, la lanza o el falo o la espada. Y este cuarto escondido, el árbol, uniendo lo mineral y lo vegetal para que lo empuñe un hombre, que es un organismo dotado de sabiduría, que pueda absorber la sabiduría del árbol, porque el árbol simboliza el conocimiento, por lo menos en la mitología respecto al árbol de la vida,
La espada sacada de la piedra como una referencia a Arturo en cuanto a ser el que está preparado para poder hacerlo. La piedra como símbolo de solidez, de incorruptibilidad, de aplomo, de resistencia, de permanencia en esto del tiempo que siempre eterno, que siempre está vigente, como si estuviera detenido. Y esto de la espada, lanza, falo, como representación de la fuerza, el poder que está afianzado en esa roca maciza. Gracias, Carlita, gracias. Bueno, gracias, Maros, también. Y la cruz, como símbolo de la crucifixión, que todo ser humano tiene que hacer para iluminarse. Una crucifixión, por supuesto, que es simbólica también, ¿no? Esto de el ego sometido al espíritu, la crucifixión de la personalidad. Y la copa, finalmente la copa, como símbolo del Santo Grial, que en realidad esconde la realeza interna, ese tesoro olvidado al que tenemos que llegar haciendo este viaje interior. También hay referencias al número 9, que es la multiplicación del 3. Cuando digo, no es la obvia referencia numérica o matemática, sino una multiplicación espiritual, 3 por 3, en cuanto a la potenciación de esa Trinidad o la representación ampliada. Bueno, en todo esto como que ya di demasiadas pistas, cualquier otra simbología las van a tener que pesquisar ustedes. Y no me quiero olvidar de la pregunta que está en la tapa, ¿cuánto serías capaz de dar por amor? Al final se darán cuenta que todo se trata de una renuncia, que no es lo mismo que sacrificio, porque sacrificio sí viene del mandato bíblico y se puede vincular con el amor romantizado, el de Romeo y Julieta y de tantos otros que terminan en tragedia. No, es el desapego del ego hacia un amor mucho más grande. Esa es la gran invitación al viaje. Ese es el viaje. Y eso es lo que quiero que les quede, lo que piensan. ¿Está? Bien. A ver. Maros, Carla, Miriam. Voy a ir anotando para no olvidarme de nadie. Maros, Carla, Miriam, Ana María, Ernesto y... A ver, me está faltando alguien más. Y Pepe de Manizales, que no sé cuál será tu nombre. Por favor, pásenme los mails por privado, así les hago llegar las entradas. Acuérdense, las entradas son de lunes a jueves, excepto el miércoles primero, que es justo cuando voy a exponer, pero esto, bueno, es cuestión de la feria, porque es el día más concurrido y, bueno, obviamente por cuestiones lógicas no regalan entradas para ese día, pero nada, les sirve para poder ir en cualquier otro momento, ya sea esta semana o la semana que viene o la otra, para que puedan recorrer la feria y por supuesto también se puedan acercar al stand y chusmear no solo el libro mío, sino todos los libros que ofrece la editorial. Y por supuesto que si quieren,
podemos también conciliar un día y un horario para que nos podamos encontrar allá. Si podemos encontrar ahí un espacio y un tiempo, un espacio seguro y un tiempo donde podamos coincidir, también lo podemos proponer. Así que por donde quieran, ya sea por WhatsApp al 11 3209 6198 o por Facebook o por Instagram, donde quieran, o por TikTok, me mandan por privado o al mail, layavepsi@gmail.com, me mandan por privado sus mails y yo les hago llegar las entradas. Maros, Carla, Miriam, Ernesto y Pepe de Manizales. ¿Está? Así que nada, muchísimas gracias por la participación, estuvo buenísimo. Para quienes sí puedan, el miércoles 18:30, de 18:30 a 19:30 estaré ahí firmando libros. Insisto, no hace falta que para que vengan tengan que comprar el libro, simplemente sobra con acercarse, saludar, charlar un rato. La idea es esa, la excusa para que podamos conocernos en vivo, presencialmente, y poder compartir un lindo momento. Entiendo que la entrada a la feria no es cara, creo que la más barata estaba a 3.500 pesos y para estudiantes y jubilados es gratis, así que también, si es el caso, aprovechen eso. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias una vez más. Si Dios quiere nos vemos el miércoles, si no nos volvemos a encontrar. El viernes estoy de vuelta por la radio, 13:30 en Punto Cero, haciendo una mesa redonda sobre emociones, así que también ahí nos podemos volver a comunicar. Y si no, como siempre, el lunes en este espacio con otro tema de los que habitualmente solemos tratar. Así que será hasta la próxima. Gracias una vez más, no me voy a cansar de decirlo, y